La comunicación dentro del aula conlleva la presencia de una serie de factores que pueden ir desde lo instituido curricularmente, las políticas que determinan ciertas formas de ser, la didáctica y la práctica del docente, hasta las actitudes, personalidades, ideologías, intereses, discursos y diversos rasgos subjetivos que forman parte del ambiente de un aula. De ahí que para entender la dinámica de la comunicación dentro de la educación escolarizada, se presenta el siguiente ensayo realizado con la finalidad de poder articular el proceso de comunicación con una de las problemáticas más comunes de los procesos educativos, la descontextualización de los planes y programas de estudio como problemática que emerge desde los procesos de comunicación en el aula. La descontextualización es un problema que desde hace tiempo se ha venido escuchando dentro de los procesos formales de educación. Descontextualización en torno al desfase entre lo que se establece legítimamente dentro de los planes de estudio o programas y lo que verdaderamente se vive dentro de las realidades cotidianas de la vida escolar. La mayoría de las veces, esta falta de relación y coherencia únicamente se ve desde la cuestión política económica que ve en las prescripciones que traen consigo las políticas implementadas por los organismos internacionales, las causas de tal contexto de realidades, es decir, la problemática, en lugar de verla como problema propio, se le adjudica a terceros tal responsabilidad de la contextualidad. Así, mirar esta problemática desde un ángulo en el que nosotros mismos nos incluyamos implica el hecho de asumir una responsabilidad frente a las decisiones que se toman, y con ello todo un proceso largo, donde los distintos personajes, especialistas, diseñadores y elaboradores de los planes docentes, institución y alumnos adquieren un papel en especial y compartan sus ideas, sus anhelos, intereses, necesidades, inquietudes, sentimientos, malestares, proyectos, propuestas y demás elementos que necesariamente requieren de un proceso que dure y permanezca durante todo el desarrollo, el proceso de comunicación. Pareciera ser que la comunicación está además dentro de tal problemática. Sin embargo, si se realiza un esbozo de todo lo que conlleva la realización de un plan o programa de estudios, la comunicación aparecerá una y otra vez en todo el proceso, y por ello en ella está esa posibilidad de causa de la descontextualización, pero también la posibilidad en ella de cambiar, de transformar estos desfases o por lo menos de reducirlos. La comunicación tendría que permitir a los docentes y alumnos poder compartir aquellos pensamientos que les inquietan con respecto a la formación que están recibiendo y la que esperan recibir. Tales personajes quedan excluidos y silenciados al momento de realizar un plan de estudios. Los significados y sentidos que están dándole a sus experiencias en el aula terminan por perderse entre los mensajes e intenciones que tiene el plan de estudios. Todo el discurso que encierra dentro de sí un plan es, en esencia, toda la carga ideológica y política de determinados grupos, determinados personajes con intereses en particular, y que juegan el papel de emisores dentro del proceso de comunicación que se ve en continuas rupturas dentro de este problema. El poder del emisor termina vislumbrándose a través de la elaboración de un proyecto de formación sin siquiera tomar en cuenta a los sujetos que a diario viven esos procesos y que son encaminados hacia tal proyecto. De ahí que lo que se ve dentro de las aulas entre docente y alumno como una comunicación vertical, de igual forma se ve representada en esta problemática, pues en lugar de establecer un carácter horizontal en el que todos los sujetos del proceso educativo, incluyendo la planta estudiantil y profesores, jueguen un rol de emisor y receptor de ideas, para llevar un continuo intercambio de ideas que ayuden a mejorar y contextualizar los planes, se termina por hacer evidente una verticalidad que imposibilita desarrollar una comunicación fructífera. Dicha verticalidad precisamente es la que lleva a los especialistas del currículo o a los encargados de estructurar o reestructurar los planes de estudio a dominar sobre las ideas del otro y olvidarse de la influencia del contexto en el que viven, en el que se enfrentan y que únicamente podría resolverse a través de estos acercamientos a las realidades y esta apertura a la escucha de aquellos más cercanos a la realidad. Desde Bourdieu, la violencia simbólica que se ejerce a través de estas prácticas termina por prevalecer e incrementar si no se es consciente de aquello que tratan de imponer los que se encuentran arriba jerárquicamente, y tal violencia difícilmente puede erradicarse aun cuando se den procesos de comunicación efectivos, pues siempre habrá la posibilidad de que una de las dos partes intente hacer cambiar de opinión o intente domesticar al otro frente a su discurso.
Todo este tipo de enfrentamientos y violencias dentro de los procesos de comunicación siempre a lo largo de la historia se han visto presentes. De ahí que hubo un momento, una ruptura, que posibilitó otras formas de vivir la comunicación y que muy bien en este tiempo histórico podría retomarse, y más aún en el campo del currículo formal y del currículo oculto, la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Esta teoría, al retomar las competencias lingüísticas de los sujetos partícipes del proceso comunicativo, presenta un escenario en el que la democracia y la participación de los hablantes de una forma igualitaria posibilita un clima de apertura, flexibilidad, acuerdos y respetos hacia la particularidad de cada mundo de pensamientos, y con ello la iniciativa de cambiar el modelo de comunicación vertical. La comunicación que tendría que haber para disminuir la distancia entre los contextos reales y lo establecido en el currículo se ve obstaculizada quizá por los tiempos y actitudes de arrogancia. Tiempos en el sentido de que si de por sí ya es extenso el periodo de diseño, estructuración, evaluación e institucionalización de un plan de estudios, acercarse a los estudiantes, comunicarles lo que se pretende hacer, implementar o eliminar y escuchar sus propuestas o disgustos, llevaría un tiempo aún mayor, un esfuerzo, un mayor número de recursos materiales y personales que casi nunca se está dispuesto a dar. Las actitudes arrogantes que terminan por ser una barrera para la comunicación refiere al hecho de que aquellos gremios que se encargan de los planes de estudio en su actitud presunciosa por mirarse solo a sí mismos como aquellos que saben todo y que actúan de forma correcta, excluyen y minimizan lo que piensa la comunidad estudiantil y docente. Estas actitudes y obstáculos, estas jerarquías y relaciones de poder dentro del proceso de comunicación que existe dentro de tales relaciones, especialistas docentes, plan de estudios, alumnos docentes, es lo que lleva a la descontextualización. Con ello, la incapacidad de comprensión, aprehensión, análisis y aprendizaje, de ahí la falta de interés por continuar los procesos de formación y finalmente la deserción. Todo desde un proceso que debió haberse tomado en cuenta en todo momento, el de la comunicación. La descontextualización, gran parte de las veces, es identificada como parte esencial de las escuelas rurales que obstaculiza la formación de los sujetos, como un elemento que solo puede darse en las zonas marginadas o de escasos recursos, pero aún en las mejores zonas, aún en lugares con los recursos suficientes, esta contextualización se ve perdida a falta de comunicación. ¿Cómo saber lo que necesitan o lo que les interesa a los estudiantes implementar en su proyecto de formación si no se les da y no se dan a sí mismos, los especialistas, la oportunidad de comunicarse? ¿Cuáles serían estas formas de abrir paso a la comunicación? ¿Cómo serían estos espacios que brindasen la oportunidad de interacción? ¿O quiénes serían los responsables de tener la iniciativa de mediar estos procesos comunicativos? Dentro de la educación, los procesos de comunicación siempre son necesarios, siempre posibilitan o en su defecto obstaculizan las relaciones de los sujetos. Es a través de estos procesos que se reconocen, se identifican y se respetan las diferencias, que se da paso al diálogo y a una transformación de manera comunitaria, claramente hablando desde un enfoque crítico, y a través del cual el educador, pedagogo o docente adquieren un papel especial y una responsabilidad con su labor. Dentro de esta problemática de la descontextualización, el papel del pedagogo sería muy importante en primera instancia porque al poder y deber colaborar con otros campos y disciplinas en la construcción o reestructuración de planes de estudio y programas, tendría que tener la iniciativa de llevar al resto del equipo a comenzar con un proceso de comunicación con los sujetos que viven las realidades educativas en carne propia. Tendría que tener apertura para conocer otros puntos de vista e insistir en la importancia de entablar relaciones horizontales. Así, el pedagogo como mediador entre sujetos que diseñan plan de estudios como prescripciones, a veces muy rigurosas, y los sujetos que experiencian tal proyecto y sus desfases con su realidad, tendría la responsabilidad ética de propiciar espacios, actitudes, estrategias y relaciones para la creación y permanencia de una comunicación participativa. La creatividad, habilidades y capacidades del pedagogo por crear momentos que propicien una comunicación dialógica entre todos los personajes partícipes del proceso de diseño de los planes de estudio no es nada sencillo. Construir prácticas y espacios que le den voz y escucha al estudiante no solo implicaría al proceso comunicativo, sino a otros elementos que complican tal reto, pero darles esa confianza y seguridad de expresar sus necesidades e intereses
y de evitar a toda costa estas violencias epistemológicas dentro de los planes de estudio, es tarea del pedagogo y del resto de los personajes del proceso educativo. La comunicación es de gran importancia dentro de todos los ámbitos donde se desarrolla el ser humano. El espacio curricular no escapa de este complejo proceso, y es tarea del pedagogo conocer cuál sería su papel dentro de la cultura escolar como orador, como emisor de discursos, como, como practicante de ciertos hábitos que trastocan, que incluyen o que dejan de lado al otro.